Buenas noches, queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes en el día de hoy. Hoy es domingo 20 de diciembre de 2020. Seguimos estudiando la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 y vamos a seguir con el capítulo 11, artículo del 3 al 6 de la justificación. Oremos. Al único y sabio Dios sea la gloria en todo el universo. Te doy las gracias por permitir este espacio de tiempo para dedicarle el estudio a tu santa palabra. Palabra que es nuestro alimento espiritual diario. Sin ella no podemos conocerte más, Señor. Dame sabiduría espiritual para hacerte fiel en la exposición y mantener tu mensaje puro para la edificación de tu iglesia. Que el Espíritu Santo acompañe a todos los oyentes para que te escuchen con toda la atención que tú te mereces, Padre. Bendito sea tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos las preguntas para esta lección de hoy. La pregunta número 1 ¿es ser elegido lo que salva? ¿Es ser elegido lo que salva? La 2, una vez que la persona ha entrado en un estado de justificación, ¿es posible dejar este estado? Una vez que la persona ha entrado en un estado de justificación, ¿es posible dejar este estado? Y la 3, ¿son los creyentes de la era del Antiguo Testamento y de la del Nuevo Testamento justificados de la misma manera? ¿Son los creyentes de la era del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento justificados de la misma manera? Empecemos con el artículo 3 de la Confesión de Fe de Londres. Y la leemos. Cristo por su obediencia y muerte saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían, satisfizo adecuada, real y completamente a la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos, y ambas gratuitamente, y no por nada de ellos, su justificación es solamente de pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. Hasta ahí la lectura de la confesión. Veamos entonces el primer punto del artículo 3. Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados, y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en lugar de ellos el castigo que merecían, satisfizo adecuada, real y competente a la justicia de Dios en favor de ellos. Cristo obedeció la exigencia de la ley, murió en la cruz para pagar la deuda de los que son justificados. Busquemos Romanos 5, de 8 al 10 y el versículo 19. Dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros en quien siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. No tuvimos que presentarnos como justos delante de Dios antes de que enviara a Cristo para ganar nuestra salvación. La sangre establece que toda persona es injusta y por consiguiente merece ser juzgada. El amor de Dios va más allá de la santificación de la justicia y establece un lazo de comunión en la sangre de Cristo Jesús. La fe en su sangre no solamente nos libera de la ira de Dios, sino que también es el medio para una vida victoriosa. La sangre de Cristo resuelve el asunto legal de nuestra separación de Dios, reconciliándonos con Él. La fe en su sangre infunde vida divina y nos da fuerza para nuestro triunfar continuo sobre el pecado. El versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Un resumen del plan de Dios a la luz de las figuras representativas de la raza humana. Adán pecó una vez y todos los que Adán representaba fueron centrados culpables. Cristo obedeció a través de su vida y todos los que Cristo representaba serán constituidos justos. Veamos el literal 2 del artículo 3. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos. Lectura de la confesión. El Padre dio a Cristo por los justificados. Veamos Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todos los padecimientos que Cristo pasó para liberarnos fue por el amor de Dios por nosotros, que aún su propio Hijo lo entregó en la cruz. Es por pura gracia de Dios el desprenderse de su Hijo para rescatarnos del pecado. Así somos nosotros justificados por el amor de Dios. El literal 3, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos. La obediencia de Cristo satisfizo la ira de Dios, que fueron aceptadas en lugar de los justificados. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios no nos imputa nuestros pecados, sino que se los imputó a Cristo en lugar nuestro, quien estaba por completo limpio de pecado. Él llevó nuestros pecados en la cruz y recibió la pena que nosotros merecíamos, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Veamos Mateo 3:17. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Las palabras de la voz celestial tomadas del Salmo 2:7 en Cántico Real y de Isaías 42:1. Un cántico del siervo declaran que Jesús es el Mesías, Rey que viene a cumplir la misión del siervo del Señor. Imposible de reemplazarlo con esas cualidades. Dios se complació en la obra realizada por Cristo
en la tierra, que fue la crucifixión, muerte y resurrección. El literal 4, y ambas gratuitamente y no por nada en ellos. Su justificación es solamente de pura gracia. La obediencia y satisfacción de Cristo fue dada a los justificados gratuitamente, solo por gracia de parte de Dios al aceptar la deuda pagada. Veamos Romanos 3:24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos los creyentes recibimos la justificación sin tener que pagar nada, solamente por la gracia de Dios que quiso otorgarla. Y no es porque tengamos algo bueno en nosotros, que vayamos a hacer algo bueno en el futuro. Ninguno de nosotros merecemos que nos otorguen esa gracia, porque somos tan pecadores como los demás pecadores. Y precisamente Dios tuvo misericordia de nosotros en elegirnos para ser justificados en Cristo, gratuitamente solo por su voluntad. Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Enviar a Cristo a morir por nuestro pecado fue la asombrosa solución divina al problema de cómo podía Dios permanecer siendo justo, castigando todo pecado y al mismo tiempo justificar a los pecadores, declararnos perfectamente justificados ante Él. Dios cumple su justicia, sustituye los actores por un solo actor, su Hijo, y Dios se glorifica. Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros la abundancia riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No importa la gloria que podamos experimentar y gozar en el tiempo presente por el poder y la autoridad del reino de Cristo. Es claro que aún hay mucho más que no se ha realizado, lo que se hará efectivo en la consumación de esta era y con la inauguración del imaginable futuro que Dios tiene reservado para todos nosotros. Veamos el artículo 4 de la confesión. Leemos: desde la eternidad Dios decretó justificar a todos los escogidos y en el cumplimiento del tiempo Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo le es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Hasta allí la lectura de la confesión. Veamos el literal 1 del artículo 4. Desde la eternidad Dios decretó justificar a todos los escogidos. Dios en su decreto eterno escogió un grupo de personas, un grupo selecto, un grupo especial, un grupo que a Él le agradó para aplicarle la justificación en Cristo de la condena de la muerte, aún sin ellos hacer algo especial para Dios. Solamente Dios así lo determinó. Veamos 1 de Pedro 1 y 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz os sea multiplicadas. Veamos el 1, 19 y 20 también de 1 de Pedro.
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor a vosotros. Elegidos, al igual que Dios escogió a Israel, escogió también a la iglesia. La iglesia son los creyentes, justificados en la sangre de Cristo, desde la eternidad como su propio pueblo. Cristo fue escogido desde la fundación del mundo para justificar a cada persona que fue escogido desde la presencia de Dios. Veamos Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Los judíos consideraban a Abraham como su padre y la fuente de todas las bendiciones espirituales que recibían. Creían que el mero hecho de ser descendiente de Abraham lo justificaba ante Dios. La palabra expone que Abraham agradaba a Dios por la fe y no por la ley. La ley no existía en el tiempo de Abraham. Es solo por la elección que Dios le hizo a Abraham de antemano. Por eso fue justificado. Literal 2. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para justificación. Cuando Dios estableció que Cristo viniera y muriera y resucitara para la justificación de todos aquellos que habían sido escogidos para salvación, así se cumplió el tiempo que Cristo debió venir. Busquemos Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aunque a todo lo largo del Nuevo Testamento se nos da cuenta de los beneficios que nos ha traído la resurrección de Cristo, aquí esta nos gana específicamente la justificación. Esto es el ser declarado como justo delante de Dios. Al levantar a Cristo de entre los muertos, Dios anuncia tanto su aprobación de la obra redentora de Cristo ya consumada, como a todos los que creen y por lo tanto están unidos al Señor en su resurrección. Busquemos Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El cumplimiento del tiempo se refiere al momento señalado por Dios para la venida de Cristo, a pagar la deuda que tenían todos los pecadores escogidos para la justificación. Cristo era la única persona que podía cumplir con esta exigencia de parte de Dios, porque tenía que cumplir con la ley y para eso tenía que ser humano. Pero también para poder cumplir con la ley tenía que tener una parte divina, tenía que tener ese don divino, si no iba a ser imposible cumplir con esa exigencia que era morir en la cruz. Veamos el literal 3 del artículo 4. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Todos los creyentes que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo no son justificados hasta que el Espíritu Santo les aplique la justificación en Cristo. Veamos Colosenses 1:21 y 22.
Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irrepresibles delante de él. Cada uno de nosotros éramos escogidos para ser justificados, pero actuábamos como pecadores. Nos deleitábamos en el pecado hasta que el Espíritu Santo nos trajo a Cristo y la sangre de Cristo por su muerte nos justificó ante Dios. Es el proceso que Dios ha designado para todo creyente que será justificado. Veamos Tito capítulo 3, versículo del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La palabra de Dios nos confirma el amor especial que el Señor tenía por la humanidad y especialmente por los pecadores que se convertirían en sus hijos. La mayor demostración del amor para nosotros fue la entrega de su Hijo. La salvación viene por el lavamiento de la generación en Cristo y puede referirse al bautismo, que es la iniciación de la vida cristiana. También se refiere a la limpieza del creyente de toda culpa de pecado. La renovación del Espíritu Santo se refiere a la obra del Espíritu Santo al propiciar un nuevo nacimiento en el creyente y al concederle vida eterna. Veamos el artículo 5. Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados, y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, sin embargo pueden, por sus pecados, caer en el desagrado paternal de Dios, y en esa condición no suelen recibir la restauración de la luz de su rostro, hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Hasta ahí la lectura de la confesión. Veamos entonces el literal 1, que dice: Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. La obra de la justificación por medio de Jesucristo en nosotros nos quita la inmundicia, quedamos completamente limpios, pero nuestra carnalidad cometemos pecado, pero Dios sigue perdonándonos. Veamos Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos dejó una línea para que pidamos perdón a nuestro Dios y Él nos perdonará cada vez que clamamos a Él. Arrepintiéndonos delante del Señor, Él nos perdona los pecados. Busquemos 1 de Juan 1:7 hasta el 2:2. 1 de Juan 1:7 hasta el 2:2. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos,
y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan nos confirma que aún siendo justificados, no podemos decir que no tenemos pecado, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Esto no quiere decir que tenemos carta abierta para pecar, sino por lo contrario, como cristianos debemos vivir una vida diferente a los no justificados. Dios continúa perdonando nuestros pecados que vamos cometiendo cada momento, pero sin gozarnos en esos pecados. Juan 13, del 3 al 11. Juan 13, del 3 al 11. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Jesús hace la diferencia entre la limpieza externa y la limpieza interna. No todos estamos limpios internos y externos. Los justificados estamos limpios internamente por la sangre de Cristo y debe mostrar una limpieza externa. Mas los que no son justificados acuden a los templos muestran una limpieza externa, pero en lo interno continúa el pecado. Veamos el literal 2. Y aquellos nunca pueden caer del estado de justificación. Busquemos Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús ruega al Padre para que nos perdone cada vez que caemos en pecados, porque sabe que la humanidad nuestra es débil. Él nos hará volver a tener la comunión con Él. Busquemos Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La seguridad de la justificación, que es la salvación, descansa sobre el que nos justifica, Cristo, y en la relación con su Padre. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Aquí se contrasta los sacerdotes del Antiguo Testamento, que tenían que hacer mucho sacrificio para perdonar los pecados del pueblo, con Cristo, que solo se sacrificó una sola vez por todos los pecados de los salvos. Veamos el literal 3 del artículo 5.
Sin embargo, pueden por sus pecados caer en el desagrado paterno de Dios y en esa condición no suelen recibir la restauración de la luz de su rostro hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. En los momentos que caemos en pecado, el Señor no le agrada, como cuando los hijos desobedecen a los padres. Ambos, tanto los padres como los hijos, se sienten alejados. Hasta que los hijos no le pidan perdón a su padre, no hay comunión con ellos, pero siguen siendo sus hijos porque tienen esa relación del vínculo familiar. Dice Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. También Salmo 51 del 7 al 12 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu y vuelve el gozo de tu salvación. Hisopo, hierba asociada a los rituales de limpieza y purificación. David lo menciona simbólicamente en relación con la limpieza de su alma. La palabra hebrea para lavar no evoca el simple enjuague en agua, sino el exprimir y golpear la ropa para sacarle la suciedad. David aspiraba a una total limpieza del pecado. Esa es la forma que debemos arrepentirnos cuando pecamos contra Dios. Veamos Mateo 26:75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le habían dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Ese es nuestro dolor amargo. Cuando pecamos contra Dios, el Espíritu Santo nos hace mostrar qué tan ofensivos hemos sido contra Dios y nos hace arrepentirnos con profundo pesar. Lucas 1:20, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El Señor nos disciplina con mano fuerte cuando pecamos contra Él, hasta que mostremos aflicción por no tener comunión con Él. Dios es fiel para perdonarnos cuando nos arrepentimos de lo profundo del corazón. El artículo 6. La justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue en todos estos sentidos una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. La justificación de los creyentes del Antiguo Testamento fue la obra de Cristo en la cruz por la obra del llamado del Espíritu Santo, por la gracia de Dios. Son los mismos medios de la justificación del Nuevo Testamento. Gálatas 6:9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham fue justificado por la fe, porque él creyó en la promesa de Dios. Cristo lo justificó ante Dios, y todos nosotros somos descendientes de Abraham. Romanos 4:22 al 24. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. La fe de Abraham le fue contada por justicia, fue justificado por fe en que el Mesías vendría a rescatarlo. Y nosotros también se nos cuenta esa fe de Abraham en Cristo que nos justifica. Podemos ver cumplida la promesa de Dios a Abraham. Conclusión. Los pecados de los justificados se consideran perdonados porque Dios considera que estos pecados le pertenecen a Cristo. Y Cristo ya ha pagado la pena por esos pecados.
Pero no solo que Dios considera esos pecados como perteneciéndole a Cristo, sino que también considera que la justicia de Cristo nos pertenece a nosotros. Cristo tomó el lugar de la culpa que todos merecíamos para que pudiéramos tomar el lugar de aceptación que todos anhelamos. Como se afirma, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. 2 Corintios 5:21. Debido a la obra de Cristo a nuestro favor, Dios puede, mediante la justificación, considerar nuestros pecados plenamente perdonados y considerarnos plenamente aceptables y justos ante su vista. Lo invitamos a confiar en Cristo. Él llevará su carga. Descanse en Él. Él justificará su inmundicia ante Dios. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Podemos ver cuán bondadoso eres con nosotros. Tu amor es tan grande que has entregado a tu Hijo para justificarnos de toda inmundicia. Tu gloria se manifestó por medio del Espíritu Santo al traernos a Cristo para que nos limpiara con su sangre preciosa. Oh Dios eterno, gracias por esa bondad. Te pedimos por los hermanos que están sufriendo de COVID, Padre, para que los fortalezca con tu Espíritu y puedan, Señor, soportar esta enfermedad. Bendito sea tu nombre, Señor. Provee alimento a todos los que no tienen trabajo, Señor, a los que les falte, Señor, darle, Padre. Y los que tienen más, Señor, permita que puedan compartir con los que menos tienen. Gracias por todas las provisiones que hemos recibido en esta semana, por tu cuidado, por la familia, Señor, por el hogar. Padre, tu misericordia siempre está en nosotros. Bendito seas, Padre eterno. Gloria sea tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.